están? Mi nombre es Estela Vélez y les cuento que la finalidad de este video trata del texto y sus tipos, agregando también la información sobre la narración literaria como su intencionalidad. Los elementos discursivos del texto narrativo. Por eso sí, no les voy a seguir quitando tiempo, sin más preámbulo, empecemos. En primer lugar, ¿qué es un texto? Ok, el texto se conoce como el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona suele leer y escribir. Puede escribir un texto. Entonces, al haber definido el texto, continúo con los tipos de textos, el cual son los narrativos, descriptivos y dialogados. El narrativo es el tipo textual que aparece con mayor frecuencia en nuestros intercambios comunicativos. Por ejemplo, cuando le contamos a nuestra compañera de la clase las aventuras del fin de semana, estamos narrando algo. Por eso, un texto es narrativo cuando relata las acciones protagonizadas por personajes que se suceden en el tiempo y en un espacio concreto, por supuesto, y claro también. En este predomina la acción. Sus partes son situación inicial, conflicto o peripecia y resolución del conflicto o desenlace. Continúo con el texto descriptivo. En el texto descriptivo se caracterizan seres animados y inanimados, paisajes o procesos. Habitualmente el texto descriptivo aparece enmarcado en cualquier otro tipo de texto. Puede tener diferentes finalidades: informar, argumentar, persuadir, explicar, entre otros. Por ejemplo, el texto dialogado es un texto en una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando estos papeles. Existen dos modalidades de diálogo: la que se da entre los personajes y la que se establece el escritor con los propios personajes o con el director de la obra. Si bien existen otros tipos de textos, por supuesto, pero por lo general estos son los que entran en el campo de la comunicación social y la literatura. Con esto presenta, sigamos con la intencionalidad de la narración literaria. Entre el sujeto y el mundo está la lengua. Puede que nos separa, distancia que nos expulsa, no el mundo dado, sino la entidad creada. Mundo con una cifra y como un texto. Lo real se vuelca realidad solo que a través de las significaciones. Ilusión del mundo material. Lengua que trae ser y desviene símbolo más que mediados, construidos por ella. La primera visión del hombre, la primera cosmogonía, es la palabra. Analizar la lengua es ver al hombre en su estado más puro, más íntimo y primario. En la narración literaria se busca ponernos en la situación que vivieron otros. Eso es demasiado importante en esta parte de la historia para acercarnos a sus expectativas. Si bien los personajes son seres imaginados por el escritor y además son construidos con datos de la realidad, para impactar a los lectores con el relato de lo que posiblemente experimentaron. Llegamos entonces al último tema, que vendrían siendo los elementos del discurso del texto narrativo. Para toda narración existen tres elementos esenciales que son: 1. El narrador, que es la voz que utiliza el escritor para contar al lector lo que ocurre en la narración. El narrador es el encargado de presentar y describir al resto de los personajes, situándolos en un contexto espacio-temporal determinado. Es una de las figuras más importantes y representativas del texto narrativo. En otra lección te descubrimos que los tipos de narradores y sus características. Ya te voy a contar dentro de un ratito esto. El tiempo, que son los hechos que desarrollan a lo largo del texto narrativo. Están situados en un tiempo delimitado, es decir, el tiempo en el que ocurre la acción. Este puede ser lineal, es decir, seguir un orden cronológico, o bien todo lo contrario. Tratarse de un texto narrativo en el que se intersalen fragmentos que correspondan a distintos tiempos. Seguimos con el próximo y sin duda alguna no puede ser más que el espacio. Es el lugar o los distintos escenarios en los que se lleva a cabo la acción principal de la narración. Un texto narrativo puede tener un único espacio o por supuesto también muchos y muy variados, dependiendo del tipo de acción que se cuente y de los acontecimientos que le pasen a los personajes. Espero que esta información te haya servido en lo absoluto. Yo en lo particular me encanta saber un poquito más de esto, entonces bueno, como les prometí hablar
de este tema. Yo espero que les haya gustado, así que en otra oportunidad nos vamos a ver hablando de los textos, la narración, que son cosas que forman parte de nuestra vida, y bien, por eso solo les cuento que es algo súper importante en el día a día. Espero te haya gustado la exposición, te invito a dejar un like y un comentario. Hasta la próxima.